Ya. Bueno, bienvenidos otra vez más al cursito de cripto. No me acuerdo cuántas partes llevamos ya. Me faltó subir la de la semana pasada, pero creo que llevamos como 6 o 7 por ahí. Igual esta parte ha durado caleta. Onda, creo que ha durado un mes, más o menos. Igual está súper, pero la parte uno duró creo que 2 nomás o 3 semanas. Igual la idea es profundizar en cada una de las materias, pues, así que bien. Creo que la parte de asimétrica va a durar más todavía, pero bueno, ahí nos vamos a ir organizando. Eh, la semana pasada vimos un ataque que es súper chulo, súper entrete, que es el bit flipping para el CDC. ¿Ya? Aquí agregué como información acerca de cómo romperlo igual, a pesar de que ya había hecho un servidor y todo, pero se podría pensar que este tipo de modo de operación es súper bueno, porque claro, a comparación con el SB quita todo el problema que hubo con el pingüinito, en el sentido de que cada bloque se cifra independiente del otro y se descifra independiente del otro. Acá en SS estamos introduciendo como un efecto en cadena para cada uno de los bloques que se están cifrando, en este caso, lo cual a primera vista podría ser súper bueno, pero no lo es solo si es que no estamos controlando que un atacante puede modificar el medio. Ese es el detalle principal de esto. Cuando nosotros estamos tratando este modo de operación, que lo estaba describiendo por acá, ¿ya? Cuando lo tratamos, el atacante lo único que tiene disponible son los textos cifrados. Y si es que el atacante tiene la posibilidad de poder editar el mensaje cifrado y cuando lo manda estilo un man in the middle, es decir, como que intercepto una conexión, ¿ya? Intercepto una conexión entre A y B, en donde A le está mandando un mensaje cifrado a B con el vector de inicialización y todo. Acá yo lo intercepto y esto se conoce como man in the middle, básicamente. Si yo llego a modificar esto y se lo reenvío a B, puedo generar un cierto comportamiento no deseado. Ese comportamiento no deseado se puede traducir en muchas cosas, pero el ejemplo que nosotros le dimos para el bit flipping fue como, por ejemplo, entrar a un login o, por ejemplo, modificar tu token de usuario con una página web. Son cosas bien clásicas que se ocupan acá. Y ese es el problema con CBC, que como el texto cifrado se utiliza directamente para calcular el texto plano, si yo lo modifico, también estoy modificando el texto plano. ¿Ya? Obviamente, dependiendo de cuál bloque cifrado yo modifique, esto va a hacer un efecto para otra parte. En este caso yo modifiqué el primer bloque. Si yo modifico el primer bloque y lo descifro, y no tengo idea de lo que va a salir por el propio hecho de que un cifrado por bloque tiene que tener confusión, difusión, es decir, se expande por todos lados y hace un efecto en cadena si es que se modifica al menos un bit de la información. Y acá como yo no estoy modificando, puedo más o menos cachar o calcular o predecir cuál va a ser el comportamiento que va a tener o cuál va a ser la modificación en concreto. Esto se extiende para un montón de bloques, para bloques que uno quiera. Y la modificación igual puede ser distinta, puede ser variable, puede ser como por ejemplo cambio en un bloque, cambio en otro bloque, que eso hace un cambio para el siguiente bloque, etcétera. ¿Ya? Eh, pero hay que tener algo en cuenta acá. Esta cuestión, el CBC, el hecho de hacer el bit flipping, solamente se puede romper si es que yo no valido las cosas. El CBC de por sí no es malo. Obviamente, cuando hablamos del SB, que no hay ninguna dependencia entre los bloques que se están descifrando, es malo, sí es malo, muy malo, no lo usen, pero hay casos en donde no tiene mucho sentido no usarlo. ¿Cachai? Onda, eh, por ejemplo, si yo quiero cifrar en SD algo de un solo bloque, no hay mucho problema si lo hago. Si quiero cifrar múltiples bloques, tengo problemas. Acá, si yo no valido, tengo problemas. Pero la validación es otro tema. No es muy, como que no tiene mucho sentido para el tema de la confidencialidad. Eso es lo que quiero comentar ahora. De que, pucha, el CBC puede tener todo este problema del bit flipping, pero si nosotros validamos, ya nos arreglamos de todo. Es decir, tenemos aquí un nodo A, tenemos aquí un nodo B, un servidor web, una página, lo que sea. El A tiene un cierto token de usuario, qué sé yo, y se lo manda. Y el B lo que hace es descifrarlo con CBC. Si es que yo me pongo acá entre medio a escuchar el canal, agarro el token y me lo llevo,
y hago una modificación y la redirijo a B, voy a modificar el mensaje original. Y eso hace que yo pueda ejecutar el bit flipping. Pero si es que aquí hay una cierta validación del token, o cierta validación de, como para corroborar de que no se modificó el mensaje, entonces este ataque ya no funciona. Este ataque ya no se usa. Porque en realidad cuando hablamos de criptosistema, un criptosistema no está solamente hecho para cifrar, está hecho para validar también. Todo lo que hemos visto en la parte uno y en la parte 2 ahora que estamos viendo que hemos visto César, hemos visto a Fine, hemos visto algunos detalles del Chacha, ¿no es cierto? Que Lian lo trató. Hemos visto un poquito de Des, pero terrible por encima. Vimos AES en harto detalle. Obviamente estos algoritmos requieren que una llave funcione, pero todo esto es confidencial. Todo esto da confidencialidad. Confidencialidad. Pero nosotros tenemos que de alguna forma cachar que se modificó el mensaje en el camino. El mensaje va a seguir confidencial, pero tengo que detectar que se modificó. Y eso no lo hacen estos compadres de acá. Estos compadres de acá no tienen ni idea si que se modificó el mensaje en el camino. No lo saben. No tienen cómo saberlo. Necesitamos otro tipo de operaciones que lo haga. Y para eso, nosotros tenemos toda una unidad dedicada a esa parte, que se llama integridad. Darnos cuenta de que el mensaje se modificó en el camino. Una vez que nos damos cuenta de eso, entonces ya muchos ataques no van a funcionar. Y en concreto el bit flipping no va a funcionar. Ya, porque el bit flipping no tiene el objetivo de recuperar la llave. Tiene el solo objetivo de inyectar código malicioso en un servidor. Si yo detecto que hubo un cambio, entonces ese ataque ya cae. ¿Ya? ¿Cómo se asegura nuevamente la integridad? ¿O cuál es la gracia principal? ¿O cuál es el contenido principal que se va a tocar en integridad? Bueno, funciones hash. Obviamente lo vamos a tratar en su momento, pero de alguna forma, ya, de alguna forma el servidor tiene que tener registro de cuál fue el mensaje que se generó. ¿Cómo se generó? Y tener de alguna forma algún como identificador de eso. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer una breve introducción de eso. En confidencialidad nosotros buscamos tener una llave en común y cifrar la cuestión. Nada más. Supongamos que tenemos un nodo A acá, un nodo B, y A le manda a B un mensaje. ¿Ya? Un mensaje cualquiera. Ve lo que puede hacer para tener una especie de identificador de lo que es M y calcular un hash. El hash de M. Para que se hagan alguna idea, una función hash es una función en donde entra un valor de cualquier largo y sale otra cosa. ¿Ya? La voy a llamar h sub m. ¿Ya? La característica principal que tiene un hash y el por qué es tan importante a la hora de definir estas cosas es que el hash no tiene inversa. Hash a la menos 1 no existe. Y ustedes se preguntarán cómo una función no puede tener inversa. Bueno, esto se ve tanto en media como en la universidad, ¿no es cierto? De que si yo tengo una función que tiene dominio y recorrido, y el dominio es muchísimo más grande que el recorrido, pero muchísimo más grande, el recorrido por ejemplo son estos tres, y aquí tenemos caleta de puntos en el dominio, si tenemos demasiados puntos que del dominio llega al recorrido, la función inversa no está definida. No existe. No existe la vuelta. Ese es el tema con las funciones hash. No tienen inversa por el solo hecho de que el dominio es muchísimo más grande que el recorrido. ¿Ya? Entonces, claro, por lo mismo, si me doy la vuelta, voy a tener dos puntos como dos puntos iguales. Po. Es como por ejemplo cuando uno veía una parábola y uno cortaba acá y decía, oye, acá hay dos puntos que chocan esto en una función. Algo así. ¿Ya? No tiene que tener inversa esa función hash. Y por ende, esto representa un identificador. Es como una especie de identificador. Es como una ID del mensaje. Cuando ustedes se lo guían en una plataforma cualquiera, y usted pone una contraseña, esa contraseña tiene que pasar por una base de datos para verificar que efectivamente ustedes tienen esa contraseña. ¿Ya?
¿Cómo se hace eso en concreto? Porque yo mando un valor M, ¿ya? Obviamente el sistema no puede tener la contraseña guardada en texto plano, porque si no estamos vulnerados a que una empresa nos agarre las contraseñas. Po. Lo que normalmente se guarda en la base de datos que se tiene es el hash de ese mensaje. Porque una vez que yo mando mi contraseña, aquí se calcula el hash y obviamente se hace la igualdad con el hash que yo tengo guardado en mi base de datos. Si coinciden, entonces la contraseña está buena y puedo pasar. ¿Ya? Pero ojo, esto también denota seguridad, porque además de poder gestionar este tema de las contraseñas, puedo prevenir el hecho de que alguien modifique el mensaje en el camino. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Yo mando el mensaje acá, ¿ya? Mando mensaje, o en el caso del problema de CDC, yo mando mi token, ¿ya? El servidor sabe cuál es el token. Obviamente hay sistemas que tienen distintos tipos de estructuras, pero el servidor sabe cuál es ese token. Lo conoce. Existe. ¿Ya? Pero también el servidor tiene el hash de ese token. Llamémosle H sub t. ¿Ya? Si es que alguien se mete acá, en el camino, escucha el canal y recupera el token y hace alguna modificación extraña y lo redirige al servidor, el servidor va a agarrar un token prima, pongámosle. Y va a calcular el hash de ese token. El solo hecho de que se modifique una parte del token hace que este hash sea distinto. No es igual. Como no es igual, el ID no es igual. Por ende, yo ya detecté que hubo un cambio en el canal. Que alguien modificó el mensaje. ¿Ya? Esto hace que se introduzca todo un mundo de posibilidades. Porque para evitar el bit flipping se hace eso. Yo tengo que validar de alguna forma el mensaje con un hash. ¿Ya? Eh, Hay muchas formas de hacerlo y cuando lleguemos a integridad vamos a ver cada uno de los detalles, pero esto se suele llamar MAC. Esta palabra MAC se suele confundir con muchas cosas, ¿ya? Así que voy a tratar de como comentar qué significa. MAC en redes también se le suele llamar Medium Access Control, ¿ya? Son como métodos de control de acceso al medio. Esto no tiene nada que ver, ¿ya? Porque quizás si ustedes lo investigan se topen con esto, que es Medium Access Control. Pero en criptografía, lo que sí es y lo que sí significa es básicamente Message Authentication Codes. ¿Ya? Eso hace que yo tenga una idea de la información. Si que en algún momento eso se modifica en el camino, yo lo voy a detectar. Y cuando yo lo detecte, yo voy a descartar la información. No me sirve, porque esa información fue modificada. Ya, uno puede creer que solucionar esto para que no se modifiquen las cosas en el camino es suficiente. La verdad es que no. Obviamente, también vamos a ver cómo se rompen estas cosas. Pues cómo yo puedo bypassear el sistema aún así teniendo una Mac o aún así teniendo funciones hash ahí. ¿Por qué estoy explicando esto ahora y no cuando en la unidad que nos compete a nosotros para verlo? Porque hay un modo de operación que vamos a ver ahora que incluye esto. Y un sistema real siempre va a tener confidencialidad e integridad. O sea, siempre va a cifrar y va a corroborar de que la información es íntegra. La información que está en el camino no fue modificada por ningún tercero. O cuarto o quinto. ¿Ya? Esa es la idea de la integridad. Y bueno, la confidencialidad y la integridad son uno de los dos de los tres pilares fundamentales de la ciberseguridad. Así que sí, es muy importante asegurar confidencialidad y sí, es muy importante asegurar integridad. La integridad tiene otras variantes más, pero esa es la idea al final que se tratan estas cosas. Con esto el CBC ya no funciona. Perdón, el bit flipping attack al CBC no funciona. Y obviamente no debería funcionar en un sistema real. ¿Ya? Pero bueno, esa es la idea. Cuando hay consulta, ya saben. Me preguntan, no.
Considerando de que ahora tenemos un nuevo juguete con el que podemos combinar cosas, es decir, tenemos confidencialidad en el sentido de cifrar cuestiones y todo, y tenemos integridad para asegurarnos de que nadie en el camino modificó el mensaje, con eso podemos jugar demasiado. ¿Ya? Obviamente para la siguiente unidad de asimétrica vamos a seguir con el cifrado. En la literatura siempre se le da como caja al cifrado y después la integridad sale de regalo, porque las operaciones matemáticas son prácticamente iguales. ¿Ya? No cambia mucho. Pero obviamente meterme en el mundo integridad ahora requeriría conceptos que vamos a ver en el mundo asimétrico. Por eso no lo especifiqué tanto. Pero para que se haga alguna idea, ese es el funcionamiento. No tiene ningún sentido que una empresa con su base de datos guarde las contraseñas en texto plano, porque si no es un problema para los usuarios. ¿Ya? Sino que se usan funciones hash y hay formas como para tratar esto. De tal forma de que ni siquiera los dueños del sistema puedan saber las contraseñas. Así como datos, si ustedes quieren investigarlo, hay distintas funciones hash para operar. MD5 fue súper famoso y MD5 ya está roto. ¿Ya? Eh, por el solo hecho de que no tiene esto función inversa, puede ser que yo escoja dos mensajes distintos que tengan el mismo hash. ¿Ya? Y eso es un problema. Ya vamos a ver por qué es un problema. Pero MD5 está roto por esa razón. Lo que suelen usar hoy en día es el Secure Hash Algorithm 256. Creo que está el 512 también. Pero esto es lo que se suelen utilizar. Para efectos de desarrollar un sistema, probablemente ustedes no tengan que tocar esto. En el sentido de que. Y tampoco quizás tengan que tocar mucho de confidencialidad, pero tienen que saber que existe y está presente. ¿Ya? Eso es lo más importante para estas cosas. ¿Ya? Bueno, entonces, ya más o menos cachando cómo se mitiga el ataque del bit flipping del CDC, vayamos viendo otros modos de operación que nos quedan. Hay muchísimos, no los voy a tratar todos, pero sí hay varios con los cuales se pueden tratar y vamos a ver como los más clásicos. Y el siguiente es, que esto lo tengo más bajito, ¿no es cierto? Es el output feedback mode. ¿Ya? ¿Cuál es la idea y cuál es la diferencia grande con el tema del CBC? Es que tenemos un vector de inicialización, se cifra y el resultado del cifrado se le hace un SOR al texto plano. Y tenemos el texto cifrado. En CBC esto era diferente. ¿Ya? En CBC hago el SOR y yo cifro. ¿Ya? ¿Qué significa eso en concreto? Que acá estamos transformando el tipo de algoritmo que estamos tratando. De hecho, esto le voy a poner aquí una imagencita acá, un pantallazo, para ponerlo por acá. Y vamos a agarrar también el compare y lo vamos a mover. Lo vamos a mover para acá, para que cachen la diferencia y para que cachen cuál es como el gran tema con esto también. La gran diferencia que tiene el CDC con el output feedback, ¿ya? Es el hecho de que en el... mucha puse el descifrado acá. Espérenme que lo cambie. Lo saco. Esto ya está por acá arribita. Y sí, aquí está. Esto lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar acá. Ya. ¿Cuál es la diferencia de esto? Aquí lo que estoy haciendo en el CBC, lo que yo hago es hacer el SOR entre dos valores, que es el texto plano y el vector de inicialización, y esto se cifra, ¿ya? Con un cifrado de bloques tradicional. Da lo mismo cual sea, Ds, AES, 3Ds, cualquier algoritmo que se esté usando. El tema con el OFB es que, ya perfecto, cifro el vector de inicialización que me queda acá, ese resultado se le hace el SOR al texto plano y tenemos esto, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que este SOR de acá hace que esto ya no sea un cifrado de bloque. Esto es un cifrado de flujos. Porque estoy cifrando bit por bit. En el CBC yo no estoy haciendo eso. Yo estoy haciendo cifrado de bloques. El modo operación hace que siga siendo esto por bloques, pero ahora no. Esto es por flujos. Todo esto es por flujos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el gran problema que tienen los flujos por sobre el tema de bloques? Los flujos son más baratos.
en cuanto a memoria, por así decirlo, ¿ya? Porque solamente generar la llave y ya está. Lo otro es un SOR, y ese SOR es lineal y es terrible barato. El tema de un cifrado por bloque podría ser un poquito más jodido, ¿ya? Pero de todas formas, son ambos súper buenos y depende del contexto cuál se usa mejor, ¿ya? El tema es que el flujo tiene un problema. ¿Qué pasa si es que yo tengo algún conocimiento de que hay más de un mensaje que se cifra igual? Porque claro, al final, este vector de inicialización se pasa para acá, se cifra de nuevo y se le hace el SOR. El cifrado se cifra de nuevo y se hace el SOR. ¿Ya? ¿Qué significa? Que cada uno de los mensajes cifrados son el texto plano, SOR, el cifrado, con una cierta llave, de el anterior, que ese anterior lo llamamos I-1. Cuando hablemos del C sub 0, hablaremos del vector de inicialización. Es para que esta fórmula sea recursiva, básicamente. ¿Ya? Ya, pero el tema es que ahora estamos retrocediendo porque estamos agarrando el texto plano y le estamos haciendo un SOR de algo, lo que sea. Si es que ese algo se repite, esta cuestión se rompe al tiro. ¿Ya? Se rompe de una. Y ese es el gran problema que tienen en realidad el OFB. El OFB ya ni se usa. Ya, para que se hagan una idea. No es inútil, prácticamente. Porque transforma todo esto a flujos y a pesar de que hay otros que sí lo hacen y son bastante buenos, el descifrado, si es que un servidor eventualmente puede darnos la posibilidad para descifrar las cosas, sale directo. Todo esto sale directo. ¿Ya? ¿Pero a qué me refiero? Yo podría ser que yo tengo un C1, que es el texto plano, ¿no es cierto? SOR, eh, el mensaje cifrado, ¿no es cierto? En el vector de inicialización. El vector de inicialización es algo que normalmente yo tengo. ¿Ya? Es algo que yo tengo. De alguna forma quizás lo puedo intercambiar de forma segura, pero es que normalmente eso está disponible porque le tengo que hacer llegar esa cuestión a otro compadre para que lo descifre. Entonces, esto ya genera un problema al toque, porque yo puedo saber esto, ¿ya? Quizá yo no puedo saber cuánto vale esta parte de acá, pero tengo el texto plano que representa ese cifrado. Quizá no puedo hacer mucho con eso porque tendría que saber cuál es la llave para cifrarlo, perdón, y tener el mensaje incompleto, completo, ¿ya? Y tengo este conocimiento. Si por ejemplo yo la embarro, cometo un error, y hay un C2, otro mensaje, que es el texto plano, el otro bloque, SOR el mismo, ¿ya? Si es el mismo, independiente de que sea ese vector de inicialización, pero si es una llave o es algo que se repite y esto se reutiliza, entonces esta cuestión explota, de una explota. ¿Por qué? Porque esto es un SOR. Entonces al ser un SOR, si yo hago C1 SOR C2, ¿ya? Recordando así para los que no se acuerden mucho del SOR, si yo hago A SOR A, eso es 0. Por si acaso, si yo hago A SOR 0 es A. ¿Ya? Y bueno, A SOR B depende de los valores, no, pues, depende de los valores que sean. Así que por eso no lo anoté. Como para valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago un SOR entre estos dos, estoy haciendo algo así, pues. P sub 1, SOR, el cifrado en el vector de inicialización. Uy. Ahí. SOR, el segundo bloque del texto plano. SOR, el cifrado acá. Del vector de inicialización. ¿Ya? Ya, aquí tenemos un drama grave. Porque estos dos son iguales. El SOR, el operador SOR es lineal. Por ende yo puedo mover las cosas como yo quiera. ¿Ya? El orden de los factores no altera el producto. Básicamente. Entonces tenemos P sub 1, SOR, P sub 2, SOR, el vector de inicialización cifrado, SOR, el vector de inicialización cifrado también porque es lo mismo. ¿Ya? Esto por definición anterior, como lo había dicho, es 0. ¿Ya? Y 0, SOR, todo lo que queda es todo lo que queda. Y lo tenemos ahí.
Ya, este es el gran problema que tiene UFB. ¿Qué es lo que tengo yo disponible como atacante? Tengo esto, tengo esto. Si conozco un bloque, esta cuestión se rompe completamente. ¿Ya? Pucha, a ver, no es descabellado el hecho de que yo pueda conocer un bloque. Ya, porque ustedes podrían pensar, oye, pero qué onda si, bueno, nunca voy a saber cuál es el otro bloque. La verdad es que sí se puede saber. Por ejemplo, el protocolo HTTP, para cifrarlo, tiene un header. Pone HTTP, pone la versión, ¿no es cierto? Pone el código, no sé, qué sé yo, pone el user agent, ¿cierto? Todas estas cositas, todos estos headers, eso yo lo conozco, eso es plano, eso es texto plano. Entonces quizá no es todo el texto plano, pero es una parte. Eso igual me permite saber parte de lo que queda del texto plano del anterior. Quizás eso me pueda ayudar para analizar el mensaje original y ver si es que hay ataque al respecto. ¿Ya? Pero no es descabellado pensar de que se pueda liquear información o que yo pueda saber parte de uno de estos dos. Obviamente, si yo no conozco ninguno, esto es imposible de descifrar. ¿Ya? Por si acaso. Si yo no conozco ninguno de los dos, esto es prácticamente. Pucha, en inglés se dice como. No es eficiente. ¿Ya? No es eficiente probar todas las posibilidades para esto. A no ser de que el espacio sea chico. Pero nuevamente no lo es. ¿Ya? Si yo sé uno de los dos, esta cuestión se rompe. ¿Ya? Pero, ojo, esto es solamente asumiendo de que dos mensajes se cifran igual. ¿Ya? Solo eso. Pero de todas formas esto no se usa. Porque la función de descifrar y descifrar es la misma. ¿Ya? Y además, pucha, igual hay temas. Po. Idealmente lo que yo necesito acá para arreglarlo, para que no sea tan jodido, es quizás ponerle algo que vaya variando. Aquí, no sé, po, el vector de ideación más algo, no sé, algún valor que me permita como hacer esto variar, po, hacer que esto se mueva. Una vez que haga eso, bueno, es más fácil. ¿Ya? Y bueno, quizás ahí se pierde la tendencia o ciertos patrones que pudiesen ocurrir. ¿Ya? Desde el punto de vista de la implementación de los FB, bueno, y la única, lo único que varía ahora eh, no es nada, si se dan cuenta. Onda, voy a ponerle el recorte acá para que se den cuenta de que esto es exactamente la misma operación porque es un cifrado por flujo. Y recuerden que los cifrados por flujo tienen toda esta propiedad de que se cifran y se descifran por igual. ¿Ya? Si se fijan exactamente lo mismo. La forma de descifrar es exactamente la forma de descifrar. Lo cual no es malo, per se, no es malo. El problema es que el hecho de que se use solamente el vector de inicialización y nada más, bueno, eh, los patrones se pueden detectar con eso. Porque normalmente yo tengo disponible ese vector. ¿Ya? Ese es el gran problema que tiene esto. Y si se fijan, acá el bloque sale que el descifrado. ¿Ya? Está bien, porque al final no es necesario que yo descifre nada. ¿Ya? Al final parto del vector de inicialización y hago todo el proceso y lo doy vuelta porque es un SOR y nada más que un SOR. ¿Ya? Al final, lo que estamos diciendo acá es que el descifrado, es decir, el texto plano, si lo quiero recuperar, es el texto cifrado, SOR, el vector de inicialización cifrado. ¿Ya? Entonces, la operación es exactamente la misma, solamente que se están dando vueltas eh, las variables. ¿Ya? Ese es el problema con esto en realidad. Obviamente esto va en cadena y eso soluciona en parte el problema de que por el efecto avalancha caiga todo. ¿Ya? Que en SD pasaba ese tema porque todos se cifraban así. ¿Ya? Pero para mejores implementaciones normalmente lo que se hace es generar un poco de random a la cosa. ¿Ya? Porque aquí yo le pudiese agregar eh, algún valor, algo que no sé, pues vaya en incremento o algún string acá, qué sé yo, pero algo que se vaya moviendo. ¿Ya? Porque así la seguridad aumenta. Por el solo hecho de que va cambiando todo,
todo este tema. ¿Ya? Y bueno, para que se hagan una idea de qué tan vulnerable es esto, es que por ejemplo, esta es la... Así tengo yo disponible mi... Obviamente fijando la llave y el vector de inicialización, tengo el mismo mensaje acá cifrado. Pero el problema es que lo que pasa cuando yo tengo... que es lo que estaba comentando en antes. ¿Qué pasa cuando yo tengo... Ah, se me fue la onda. Como tengo dos mensajes cifrados por igual. ¿Ya? Que tenemos ese tipo de comportamiento. Eso es un problema para otro tipo de esquemas también, no solamente para el OFB. Pero el OFB ya no se usa porque hay una opción mucho mejor. Esa opción que es mucho mejor, bueno, para que verifiquen acá que se está descifrando, esa opción que es mejor, pero aún tiene el problema de que si yo cifro dos cosas por igual, eh, se rompe, pero no solamente con el vector de inicialización, es agregándole algo más. Por ende, es más difícil obtener ese algo más. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como modo CTR, el modo counter. Lo único que cambia ahora es que, bueno, no hay ninguna dependencia entre los bloques. Eso hace que sea más eficiente de trabajar esto. ¿Ya? Así que vamos a tomarle la fotito al toque. Recuerden que cualquier consulta me pregunta. Lo voy a poner acá para que hagamos la distinción, para que hagamos las comparaciones. Usar solo el vector de inicialización para hacer todo esto es medio malo. Es medio malo. Normalmente eso uno lo tiene disponible. Entonces, quizás es mejor tener algún valor que se pueda intercambiar de alguna manera, ¿cachai? Y el CTR, la verdad, es que es bastante bueno en eso. Porque tenemos un nonce, que Elian comentó al principio con el Chacha 20 que era un nonce, que es un valor que se usa solo una vez. ¿Ya? Se usa solo una vez para cifrar los bloques. Esto después se tiene que cambiar. Y se usa una cuestión que se llama counter. Y se concatenan. ¿A qué me refiero con que se concatenan? Todo este bloque es la combinación del nonce y el counter. Nonce y el counter. Pero el nonce, si se fijan, es siempre lo mismo. El counter es lo que va subiendo. Y eso es lo que hace que esta salida de acá sea diferente para cada uno de los bloques. Lo cual eso está súper bueno. En el anterior en OFB eso era un cacho. Porque siempre cifro lo que se cifra es el vector de inicialización. El vector de inicialización yo me lo podría conseguir. ¿Ya? Pero claro, también yo me pudiese conseguir el counter. Tiene sentido. Obviamente no todos los counters son de 0, 0, 0, 0 y así todo el rato, pero normalmente son así. El problema es que, o lo que le da mayor seguridad a esto, es el hecho de que esta salida es cada vez distinta, porque es una combinación de un valor aleatorio más un valor que va en incremento. Obtener ese valor aleatorio va a ser más complicado, porque ese valor que no se usa va a ser más difícil. ¿Ya? La verdad es que hay varias formas de propagar esto por un canal. ¿Ya? Quizá puede ser que cuando yo tenga, no sé, por algún mensaje cifrado o algún intercambio, porque insisto de que estos esquemas no se usan por sí solos. Hay otras cosas que están funcionando detrás para que esto funcione. Las llaves se tienen que intercambiar de alguna manera. ¿Ya? Y eso es importante como comentar. Normalmente el nonce es algo que quizá uno podría tener disponible, pero si es que se llega a reutilizar para dos mensajes distintos, volvemos a tener el mismo problema que UFB. Exactamente el mismo problema que UFB. Pero el CTR está más como, eh, por así decirlo, se quiere más CTR que OFB, porque OFB no tiene ninguna novedad por sobre CTR. CTR incluye el counter, por el hecho de que le da más variabilidad al hecho de tener las llaves. Y más encima más rápido, porque yo puedo hacer todo en paralelo. Entonces, OFB no tiene mucho que aportar en comparación con CTR. Son súper parecidos por el hecho de que obviamente van variando cada uno de ellos, pero
Y los dos son cifrados por flujos, por el hecho de que estamos haciendo un sol acá. Y me da el mensaje cifrado. Pero pucha, ahora el cifrado es un poco más complejo. Por el hecho de que el mensaje cifrado ahora es el texto plano, SOR, el cifrado con una cierta llave, que esta llave tiene que estar en común para ambos. Esta llave nunca la tengo que mandar por el canal. De alguna forma hay que intercambiarla. Tenemos aquí el nonce y está concatenado al counter. Entonces le da un poquito de variabilidad a lo que es esta parte. Lo cual es súper importante. Es importante que cada bloque se cifre diferente y bueno, en realidad si que se ponen de acuerdo dos partes, los contadores pueden ser diferentes. ¿Ya? Esa es básicamente la idea del CTR y eso lleva a flujos. ¿Cuál es el problema de los flujos? Si se llega a repetir esto, toda esta parte del cifrado, ya esto se rompe en directo. Ya, esto se rompe directo. Pero el CTR de por sí es malo. Lo que pasa es que el siguiente que vamos a ver, que es el Galois Counter Mode, usa esto, pero soluciona el problema de lo que tiene el CBC, por ejemplo. El hecho de poder modificar las cosas en el camino. O poder hacer algo. ¿Ya? Poder hacer algo extraño. Eso también lo quiero comentar. ¿Ya? Y obviamente para el descifrado es exactamente el mismo proceso. Si se fijan acá. Sigue siendo el cifrado de esto, se da la vuelta, pum. Y lo tenemos. ¿Ya? Normalmente el ataque del nonce reuse, que es lo que estaba comentando delante para el OFB, también se aplica en el CTR. Es exactamente lo mismo. E insisto, esto se sabe. Estos dos valores yo tengo la información. Pero el P1 y el P2 puede que yo los pueda filtrar de alguna manera. Hay un montón de cosas. Recuerden que esto que estamos viendo de criptografía, de ciberseguridad, no es algo que trabaje solo. Obviamente ustedes pueden manejar de la matemática y todo, pero estos ataques no se manejan solo. El hackeo que hubo hace poco, el hackeo a Uber, el hackeo a Rockstar, obviamente tienen un proceso de criptografía porque se recuperan contraseñas y se recuperan llaves. No rompieron el criptosistema, pero obtuvieron las contraseñas. ¿El por qué obtuvieron las contraseñas? Es porque se guardaron mal. ¿Ya? Y hicieron un ataque de ingeniería social para obtener las primeras credenciales. Entonces, bueno, la ciberseguridad sí comprende todo un trabajo criptográfico. Pero ese trabajo criptográfico se suele ver bien por encima. Y eso es lo que genera como problemas a la hora de, por ejemplo, analizar vulnerabilidades. Si no conocemos mucho estas cositas, entonces el análisis de las vulnerabilidades se hace como más precario. ¿Ya? Así como dato, por si acaso, en Hack the Box se hizo un CTF de empresa y ahí se demostró de que las empresas no tienen un equipo de criptografía como bien concebido. Gente que conozca el área. Tampoco es que yo sea alguien que conozca demasiado el tema. Si me ponen un sistema real, es muy raro de que yo sepa cómo romper algo, porque la comparación del sistema real a lo que uno ve en los CTF o lo que uno ve en la literatura es completamente distinto. Hay que entender otras cosas, hay que entender otros funcionamientos. Pero la criptografía igual es un tema importante porque también necesitamos entender la matemática en no tanta profundidad, pero hay que entender que esto va escalando para que los sistemas sean más seguros. ¿Ya? Y el problema de que se reutilicen las llaves o que se reutilicen los valores, eso genera pero un problema súper cuático. ¿Ya? No en todos los criptosistemas, pero la gran mayoría. Y por el solo hecho de que ahora tenemos flujos, eso es peor todavía. O sea, anda a filtrar esta cuestión. Filtráis esto y se te rompe el sistema entero. Así que es súper delicado. Los cifrados de flujos son súper buenos, pero son muy delicados. Ese es como el gran problema que tiene. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? Que al igual que en OFB, que teníamos el problema este de que el cifrado es el mismo que el descifrado, y acá en el CTR que el cifrado es el mismo que el descifrado, llegamos a esto. ¿Ya? A este tipo de problemas al final. Entonces, el cómo se soluciona eso, o el problema básicamente que tiene esto, es que estos algoritmos son maleables.
El hecho de que sean maleables es que yo, como atacante, me puedo meter al medio y puedo hacer lo que yo quiera. Básicamente lo que estaba describiendo en el... aquí, ¿ya? Yo como atacante puedo hacer lo que yo quiera, puedo intervenir el canal, lo modifico, reenvío, listo, el servidor no se da ni cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Eso genera muchos problemas cuando estamos con flujos. ¿Ya? Porque, a ver, en bit flipping sí hay un cambio, yo lo puedo detectar, pero en flujos es mucho peor. Onda, ya, yo tengo disponible esto. Esta cuestión yo la tengo disponible, bien. Entonces acá ya no estamos usando CBC, estamos usando otra cosa. Estamos usando, por ejemplo, CTR. O inclusive podemos estar usando el Chacha 20. El problema de eso es que un atacante puede modificar cosas. Esto es lo mismo que el bit flipping, pero aplicado a flujos, porque al final hay un SOR entre medio. Entonces, claro, yo tengo por acá, entonces pues digo ya, quiero un C sub I prima, que es C sub I SOR algo. Entonces, esto va a ser exactamente lo mismo que lo ocurre con el bit flipping. Y exactamente lo mismo, porque yo lo voy a mandar, se lo voy a mandar esto al servidor, el servidor va a recibir esto y va a decir, ya, descifrémoslo. Entonces lo que va a obtener para descifrarlo, porque al final esto es eh, el texto descifrado con esto, SOR, un valor de X que yo defina, acá, ya. Y va a generar básicamente este mismo comportamiento que teníamos acá definido con el bit flipping. ¿Ya? Hago un cambio y eso va a generar un gatillo al tiro. ¿Ya? Porque acuérdense que acá el texto plano al final, el texto plano prima que yo voy a generar es el mensaje cifrado SOR con la llave. ¿Ya? El nuevo que yo tengo. Oh, perdón. Es así. Ahí. Para que sea más ordenadito. Esto es el texto plano original, sin la modificación. Entonces eso implica de que yo puedo modificar un bit así porque puedo. Listo, modificado. El mismo problema del bit flipping, pero aplicado a flujos. Es exactamente lo mismo, porque al final tenemos SOR. El SOR puede ser de acá, porque es lineal y todo, pero pucha, si es que no validamos que hay un compadre en el medio tratando de ennifar paquetes con Wirechild o qué sé yo, tenemos un problema. Puede modificar las cosas y nosotros tenemos que validarlo. ¿Cómo se arregla eso? Eso se arregla con un modo que se usa hoy en día y reemplaza el counter. ¿Ya? El counter no valía nada, pero el que sí valida es el Galois Counter Mode, que es esto. Voy a explicar qué es cada cosa, ¿ya? Y de todas formas, cuando lleguemos a integridad, lo voy a explicar de nuevo, a más detalle, ¿ya? Eh, pero para eso, en vez de usar este diagrama, vamos a usar otro, el que tengo acá. Este que está por aquí, ¿ya? Este es, que lo tengo por acá, como que siguió, como que no me pesca la imagen, a ver. Calmación. La tengo aquí. El Galois Counter Mode lo que hace es exactamente la misma cuestión del counter, lo mismo, exactamente lo mismo. Sin embargo, lo que pasa es que luego de hacer el cifrado, es decir, el counter 0 se toma como otra cosa, ¿ya? Ignorémoslo por el momento. De hecho, esto mejor lo llevo a la pizarra para que sea más cómodo de ver y analizar. Igual de todas formas, como les digo, hay caleta de modo de operación, o sea, demasiado modo de operación. Y cada vez salen nuevos, según tengo entendido.
Así que... ya. La primera parte que tenemos acá, esta parte de acá, del counter, y esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá... Esto es el counter mode que estábamos viendo. ¿Ya? Es el counter mode de delante. Eh, el que está aquí. Lo voy a copiar y lo voy a mover. Uy, sorry con esta cuestión que está mal lagueado el tema de la pizarra, que debe ser porque tengo como tantas cosas puestas, no sé. Y ahí estamos. Si se fijan, esta parte es la misma. Tenemos el contador por este lado, se cifra, que este es el sub K, sale algo, texto plano, se cifra. Así que esta es la zona del CTR. Pero se hacen caleta de cosas más. ¿Ya? Esto hace que yo pueda validar el mensaje. ¿Ya? Yo pueda generar una cuestión que se conoce como auth tag o authentication tag. Un valor que hace que básicamente yo pueda darle una especie de ID del mensaje. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque yo tengo que detectar que alguien modificó las cosas en el camino. Entonces, el counter 0 me lo voy a guardar y lo voy a usar para hacer un sol acá. Para generar el auth tag. Y cuando sale cada uno de los textos cifrados, que son cada uno de los bloques que yo tengo, entra lo que se llama el auth data. ¿Ya? Se hace una cierta operación, H o mult H, que es un hash, algo que lo identifica. Se le hace el SOR y así con lo mismo, este SOR se propaga para acá. Eso termina con cada uno de los bloques, porque puede ser más bloques. Esto es como parte del protocolo, ya que básicamente el largo de los mensajes, ya tiene sentido porque al final esto tiene que ser, eh, ¿cómo se llama? Esto tiene que ser de un largo específico para que se puedan hacerle el sort con todos los valores que yo tengo de la salida resultante de esta parte. ¿Ya? Se le hace la misma operación de nuevo, se le hace el sort con el contador 0 y sale un tag. Ese tag es un identificador del mensaje. ¿Por qué esta cuestión es tan importante? ¿Y por qué esta cuestión como que hace tantas cosas y es bueno? La única forma de que se genere un problema acá es igual que en el OFB y CTR, que se reutilice el nonce de alguna forma. ¿Ya? Obviamente el nonce genera un problema, ¿ya? Pero para el CTR y el OFB ese proceso es más sencillo, porque no tenemos todo este tema de la autorización. Acá no podemos modificar nada en el camino. Si lo modificamos, queda en barra. Porque ¿qué es lo que pasa? Va a llegar de nuevo compadre A, compadre B, ¿ya? Ambos tienen una llave. Y supongamos que la A tiene un mensaje que quiere transmitir. Entonces lo que va a hacer, va a usar un modo de operación. Va a usar AES GCM. Y eso le va a poner el M. Eso me va a entregar varias cosas. Y hay hartos datos que se entregan. Pero no quiero entrar mucho detalle de eso. No es muy necesario. Lo que me entrega acá, que es importante, es el auth tag. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, me da el auth tag y obviamente me va a dar el texto cifrado, ¿por cierto? O sea, me va a dar todos los cifrados ahí. Y eso yo lo mando por el canal. Eso yo lo mando por ahí. ¿Ya? Voy a mandar por aquí el texto y voy a mandar el auth tag. Llamémosle así. Este compadre lo va a validar porque él tiene la misma llave para hacerlo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Va a ser el mismo procedimiento para hacerlo al revés, es decir, va a ser un AES GCM a la -1 de lo que tengo acá. Eso me genera un auth tag de nuevo y tengo que contrastarlo con el auth tag que tengo acá. ¿Ya? Entonces, si es que alguien dice, ya compadre, vamos a insertar el canal, aquí estamos insertando el canal, ¿ya? Lo intercepto, voy a interceptar el mensaje cifrado y el auth tag. Y usted podría decir, ya bueno, voy a modificarlo. Si modifico este,
el out tag va a ser distinto. Primero, ¿ya? Va a ser diferente. Y por ende, este compadre va a decir, oye, loco, el out tag nuevo que yo obtuve ahora es distinto al que me mandó el compadre. Entonces, listo, identifiqué que este compadre existe. Pero, usted podría pensar, bueno, yo podría moldear un mensaje tal que su out tag sea el mismo. Ya, pero para eso yo necesito la llave. Ese es el problema. Necesito la llave. También necesitaría el auth data. Eso también lo quiero comentar qué es lo que es. Pero es más difícil si se dan cuenta. Es más difícil ahora modificar el canal. Porque ahora no tengo solamente confidencialidad. Esto de acá me da confidencialidad. Confidentiality. Y esto me da integridad. Integrity. Entonces, ya, bien, todo confidencial, todo cifrado, pero además me preocupo de que no haya ninguna modificación en el medio. ¿Ya? Y esto obviamente el mensaje se llama Man in the Middle. Ustedes lo pueden encontrar como Man in the Middle. Se lo ponen así. Obviamente hay varias formas de hacer Man in the Middle. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es Burp Suite para páginas web. Pero Burp Suite es un tipo de Man in the Middle, solamente que lo estamos aplicando acá en criptografía y ahí se aplica para el uso de intercepciones, o sea, de interceptar peticiones HTTP. ¿Ya? Acá arreglamos muchas cosas. Y acá solucionamos muchos problemas. El tema es que, obviamente todo se puede romper, ¿ya? Pero acá estamos solucionando ya muchos problemas de la criptografía. Igual faltan cosas, o sea, ya bien, estamos controlando esto, pero también tenemos que saber cómo se genera esta llave en el camino o cómo se intercambian, que eso viene en la siguiente unidad. ¿Ya? Pero cada vez vamos construyendo todo un tema, toda una estructura para posarnos ahí con eso. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿cómo yo descifro? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Escucha, no se me movió el. No se me movió la imagen. Que no sé por qué no me dejaba pasarla. ¿Por qué no me deja pasarla? Bueno, no me deja pasarla. Este es el que descifra. Ya, ahí está. Este es el que cifra y se fija la única diferencia que hay son las flechas de acá arriba. Eso nomás. Pero de acá nomás, po. De esto. Solo eso. Porque al final yo estoy haciendo lo mismo que el counter, que es darle vuelta porque el proceso es el mismo, porque es flujos, y hago todo el proceso para calcular el outtag, como yo lo estaba haciendo. ¿Ya? Así que en realidad la diferencia, como pueden ver acá, es mínima. Es prácticamente nula. Es solamente para obtener el texto plano de vuelta. Este es para descifrar. Se cifra el contador, se agarra el texto cifrado, se hace el sort para obtener el texto plano. Igual que el counter mode, solamente que acá tiene todo un proceso para calcular un tag de autorización. ¿Ya? Hay muchas cosas en esta parte. Voy a comentar algo, pero se me fue. Ah, sí, el auth data. Perdón. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí estamos cifrando y estamos autenticando. Estas cosas no se hacen por sí solas, o sea, estas cosas normalmente no se hacen juntas. ¿Ya? El hecho de que tengamos acá el cifrado y la autenticación en una sola operación, estos son modos de operación especiales. Se llama Authenticated Encryption with Associated Data. Estas cuestiones son terribles bacanes porque me permiten hacer todo de una. Y para que sepan, bueno, acá ya tengo toda una documentación de cómo funciona el GSM, igual es terrible largo, son 43 páginas, pero explican todo el protocolo. Y TLS, que es el compadre que nos genera este candadito de acá, de que nuestra conexión es segura, utiliza GSM. ¿Ya? Utiliza, bueno, hay varias formas de tratar esto, porque el intercambio ya es también importante, que eso no lo hemos muerto todavía. ¿Ya? Pero ahora nosotros estamos utilizando el TLS 1.3. Anteriormente
El TLS 1.2 era 30, habían 37 modos de cifrar. Había caleta, ya demasiado. Y la notación era distinta. Ahora hay solo 5. Muchos se descartaron por temas de seguridad. Y TLS es prácticamente como lo que conecta toda la aplicabilidad de criptografía a las páginas web. No todas las cosas utilizan TLS, pero sí utilizan variantes de TLS en el caso, por ejemplo, de redes de sensor y cosas así. ¿Ya? Eh, y pucha, la verdad es que GSM es bastante bueno porque es quizás más barato por el hecho de que sale de una todo eso. El hecho de cifrar y más encima obtener el tag. ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista de código? Bueno, el hecho, eso no lo comenté, perdón. El hecho de que se llame AEAD, esto es cifrado autenticado, ¿ya? Pero dice que también es con data adicional, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esta data adicional se va a utilizar para la autenticación también. Porque quizá hay cosas que no necesariamente queremos cifrar, ¿ya? ¿A qué me refiero? Esto quizá un poquito más aplicado, que quizá le interesa a alguno. Cuando yo mando un paquete de información, yo normalmente especifico IP origen, IP destino. ¿Ya? Perfecto. Y quiero mandar un paquete de información con un mensaje. Ese mensaje es secreto. Este mensaje obviamente lo voy a cifrar y lo voy a usar con AES GCM. ¿Ya? Pero yo cifro el secreto con esto y también uso esta información para la autenticación. O sea que es mucho más potente. Porque quizás con esto también me puedo asegurar de otras cosas. Me puedo asegurar de que esté bien definida la IP origen y IP destino. O si es que está mal hecha, puedo hacer cosas para eso también. ¿Ya? Por eso realmente es tan importante esto. El AD, el AE, bueno, de pana, porque puedo cifrar y puedo autenticar, pero con data adicional o con data asociada, es data que yo no necesariamente quiero cifrar. Y está bien que yo no quiera cifrar las cosas. Estos datos no es necesariamente que yo los tenga que cifrar. No es necesario. Si ustedes miran por Wireshark, Wireshark no les va a esconder nada de cuál es el IP origen y cuál es el IP destino. A no ser de que haya ciertos detalles del servidor. Pero esa es la gracia de AES-GSM y por eso es tan potente y por eso usan TLS y todas las cuestiones bacanas que tiene. Porque al final nosotros tenemos la data que queremos cifrar, la llave y tenemos la data adicional que nosotros generamos. ¿Ya? Eso define un nonce. ¿Ya? Obviamente define un valor que es el que voy a usar a la hora de tener el counter. El header es normalmente lo que yo tengo definido para la data adicional que yo tengo hecha. Y el texto cifrado que tengo y el tag de autenticación. Entonces pasa por acá y se descifra. ¿Ya? Pero ojo, se tiene que corroborar, ya, se tiene que corroborar el hecho de que yo tenga la autenticación buena. ¿Ya? Si yo hago esta modificación, por ejemplo, no sé, a ver si es que funciona esto, porque si yo pongo, no sé, el este de acá, eh, creo que no sé si lo puedo modificar al tiro, o va a hacerle algo acá. A ver si puedo alcanzar a modificar algo así rapidito. Podemos usar el B64 decode de este tag. A ver si sale algo. Sale esto. Ya, y supongamos que modificamos uno de ellos. No sé, aquí le ponemos otra letra, qué sé yo. A ver si es que la podemos poner por acá. Porque creo que esto recibe, como aquí se hizo el decode, acá creo que recibe puros bits, o sea, bytes. No sé cómo ponerlo nada. Modifiqué una parte, no, solo uno, del tag de autenticación. Modifiqué solamente una. Quizá debería poner acá también a ver qué me dice el error, para que sea más interesante.
Key error, no sé si. O a no ser de que no necesariamente le tenga que poner. Ahí si lo hago así nomás y que explote. Ah, bueno, lo que hace en realidad también es. Claro, claro, lo que hace acá también es tema como del formato. El formato no está correcto tampoco. Ya. Pero bueno, si hago una especie de modificación, independiente de cuál sea, que acá modifiqué de una G, le puse una A, entonces, claro, la idea es descifrar y verificar que lo estoy haciendo bien, que la autenticación está bien hecha, o que no se modificó en el camino, y yo como atacante lo modifiqué en el camino, lo pongo acá y me dice que está mal la decryption. ¿Ya? Es súper importante eso, porque eso me da integridad en los mensajes. ¿Ya? Es súper importante por el hecho de que tengo que saber que los datos igual están medidos bien. ¿Ya? Y eso, no sé si hay consultas, dudas al respecto. Eh, yo creo que pasamos por ya una gran cantidad de modos de operación. Este ya era el último. Eh, no estoy seguro si la próxima semana vamos a seguir viendo asimétrico, porque faltan como unos cuantos detalles nomás. Yo creo que sí, vamos a ver unos últimos ataques más específicos, puede ser. Pero ya la parte simétrica, ya con esto la terminamos. Obviamente esto lo vamos a retomar después, pero la parte ya de simétrico está lista. Hay más modos de operación claramente. Si nosotros vamos a la documentación, por ejemplo, si nosotros vamos al PyCrypto.com, eh, vamos al GCM, vamos por acá y buscamos aquí GCM, vamos por aquí. Hay más modos. Está el CCM, dice Counter with CBC MAC, que MAC es lo del tema del Message Authentication Code. El EAX, ya que es otro, que también es de la misma idea del AEAD. El SIB. Hay varios, la verdad. El OCB, Offset Codebook Mode, que esta cuestión yo no la he escuchado. Sé que existen. El GCM es el que cacho más. El EAX lo escuché un poco. Este también un poquito, pero no sé mucho los diagramas al respecto. No conozco muy bien. ¿Ya? Eh, pero eso, si que tienen alguna duda. Igual yo creo que voy a mandar por material algún videíto para que si quieren alguna como explicación más detalle de cómo funciona el GCM, si quieren como también estudiar eso. Y aquí la verdad es que también si quieren le mando esto, pero pucha, no creo que quieran leerse todo esto porque también estos esquemas, ¿no es cierto? Estas cuestiones del MULT usan campos finitos, esas cosas que yo quiero explicar después, el por qué lo utiliza, la seguridad que eso otorga, y etcétera. Y con eso estamos ya casi listos con la unidad 2 de simétrico. Eso, básicamente. No sé no sé qué les ha parecido esta unidad de simétrico. Eh, con esto se parte como el gran enfoque que se le da a criptografía. Y después vamos con asimétrico, sí, de lleno. Y vamos avanzando con otras cosas. Pero este es como el overview de lo que es simétrico. Y después vamos a ver más detalles con eso en cuanto lo necesitemos. Esto no lo vamos a olvidar, obviamente. Lo vamos a hacer como una caja negra, pero no lo vamos a olvidar. ¿Ya? Eso, ¿algún comentario al respecto? Si no, estamos listos por hoy. ¿Ya? Yo tengo una consulta. Dime, dime. ¿Puedes volver a el esquema de OCD? O sea, OCD. Ah, ya. Voy. Voy. Ahí. Ya, lo que no me quedó claro es si tanto OCD como el CTR son cifrados por bloques o uno de ellos es eh, bit. Eh, a ver.
O sea, este bloque de acá es por bloques. O sea, esta parte de acá que cifra es por bloques. Obviamente eso se utiliza para poder generar el mensaje cifrado. ¿Cachai? Y lo que pasaba con, por ejemplo, con el CBC, ¿ya? Con el CBC, yo utilizo un cifrado por bloques para generar un mensaje cifrado por bloques. ¿Ya? Eso es lo que yo hago normalmente. Por ejemplo, acá en el CBC, si te fijáis, se hace una cierta operación, esa operación entra a un cifrado de bloques y sale el mensaje cifrado. Pero el otro esquema es distinto, porque no cifro el mensaje, cifro otra cosa. ¿Cachai? Y eso, el resultado de eso se le hace un solo al texto plano y eso da el texto cifrado. Entonces, no estoy cifrando por bloques, estoy cifrando por flujos. Estoy como transformando el modo de operación. Ese es como esa es la idea. ¿Cachai? Onda, por el hecho de que tenemos como esta parte al medio, o sea, como antes de obtener el texto cifrado, agarramos el texto plano y le hacemos el SOR a algo, eso es definición de flujos. Estamos utilizando estamos utilizando un algoritmo de cifrado por bloques para generar un cifrado por flujo, básicamente. Y eso se hace en UFB y en CTR. Entonces es por eso que si se modifica lo que va antes del cifrado de bloques, daría lo mismo al hacer el SOR con el texto plano. Si se modifica, por ejemplo, el vector, se va a cambiar caleta, va a cambiar mucho. El tema es que si, por ejemplo, tú modificas el mensaje cifrado, eso es lo que te da mayor control. Si modificáis el mensaje cifrado, al tiro vais a tener algo distinto. Porque al final, si queréis descifrar esto, agarráis el texto cifrado, le pasáis esto que no tengo idea qué es, porque no sé cuál es el cifrado del vector de inicialización. Pero yo sé que como modifiqué, por ejemplo, este espacio, yo sé que se va a modificar este espacio. Por el hecho de hacer el sort, que eso es bit por bit. ¿Cachai? Cada uno de los bits se modifica. Ya entiendo. ¿Ya? Esa era mi duda. Ya. Buenísimo. De nada. Eso, ya estamos en la hora. Así que, nada, pues, cualquier cosa, ya saben, me comentan nomás. Y eso, muchas gracias por la asistencia y la atención.